Queridos hermanos y hermanas que nos acompañan hoy, si tienes fe en Dios, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y comentar qué tema bíblico quieres ver en nuestro próximo video. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas enseñanzas divinas que tanto necesitamos en estos tiempos. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego del cielo, no solo estaba ejecutando un juicio sobre aquellas ciudades antiguas, sino enviando un mensaje profético para todas las generaciones. ¿Qué pensará Dios de nuestra generación actual? No hablamos de historias antiguas, sino de una advertencia urgente directa de Dios para ti y para mí. Las mismas actitudes que llevaron a aquellas ciudades a la destrucción están presentes en nuestro día a día, y lo que les ocurrió podría muy bien sucedernos a nosotros. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que verás en este video puede cambiar tu visión sobre el pecado, el juicio divino y nuestro papel ante él. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que, según la Biblia, se ubicaban en las fértiles llanuras de Sidim, una región próspera y abundante. A pesar de su riqueza material, estas ciudades estaban moralmente corrompidas hasta sus cimientos. En el libro de Génesis, vemos que Dios escuchó el clamor contra estas ciudades debido a la extrema maldad de sus habitantes. Antes de tomar cualquier decisión, Dios envió 2 ángeles para investigar la situación, demostrando así su justicia perfecta. Abraham, el hombre de fe, intercedió por estas ciudades preguntando a Dios si perdonaría el lugar si encontraba 50 justos, luego 45, 40, 30, 20 y finalmente solo 10. Dios, en su misericordia, accedió a no destruir las ciudades si encontraba tan solo 10 personas justas. Pero lamentablemente, ni siquiera este pequeño número pudo hallarse entre sus habitantes. El primer pecado que llevó a Sodoma y Gomorra a la ruina fue la maldad generalizada. En Génesis 18:21, Dios declara que el pecado de estas ciudades se había vuelto muy grande y que el clamor contra ellas era inmenso. La palabra maldad aquí no se refiere solo a pecados individuales, sino a una atmósfera completa de corrupción moral donde la injusticia, la violencia, el egoísmo y la crueldad eran la norma. No había compasión, justicia ni bondad entre los habitantes de estas ciudades. El pecado estaba en todas las esferas de la vida social, y la opresión de los débiles y necesitados era común. Cuando una sociedad normaliza el mal y lo integra en su cultura, está siguiendo los pasos de Sodoma y Gomorra. El segundo pecado que llevó a estas ciudades a la destrucción fue la idolatría y la adoración a falsos dioses. Aunque la idolatría no se menciona directamente en el relato de Génesis, es evidente por la naturaleza de los pecados cometidos que la población de Sodoma y Gomorra había abandonado al Dios verdadero. Cuando una sociedad rechaza al Dios verdadero, inevitablemente se vuelve hacia la adoración de ídolos, ya sea dinero, poder, prestigio u otros dioses inventados. La idolatría, en la visión bíblica, no se limita a la adoración de estatuas, sino que implica poner cualquier cosa en el lugar de Dios. Esto se hace evidente cuando las personas se vuelven egoístas, buscando únicamente sus propios e intereses, sin importarles el dolor y la miseria ajenos. Sodoma y Gomorra habían puesto su confianza en sus riquezas y en sus propios deseos, olvidando por completo a su Creador. El tercer pecado, quizás el más notorio de Sodoma y Gomorra, fue la práctica de la violencia sexual y la perversión moral extrema. El relato de Génesis 19, cuando los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot para abusar de los visitantes celestiales, revela la depravación extrema en que la ciudad estaba sumergida. No era una cuestión de consentimiento, sino de deseo de violencia y dominio sobre otros. El pecado no estaba solo en el comportamiento sexual inmoral, sino en la completa distorsión de la dignidad humana, con hombres violentando a otros hombres como demostración de poder y control. Esta perversión de la sexualidad era una manifestación de rebelión contra el orden creado por Dios. El Creador estableció la sexualidad como un don sagrado dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer, pero Sodoma y Gomorra habían corrompido completamente este diseño divino. El cuarto pecado destacado en las Escrituras, especialmente en Ezequiel 16, 49, 50, fue la arrogancia y la ociosidad de los habitantes de Sodoma. El versículo dice que Sodoma se enorgulleció de su riqueza y abundancia, pero no ayudó a los pobres y necesitados. La sociedad se había vuelto egoísta,
viviendo para sí misma e ignorando el sufrimiento de los demás. El orgullo de tener lo que deseaban sin ninguna preocupación por las necesidades ajenas los llevó a la decadencia moral. La falta de acción para corregir las injusticias y el sufrimiento de la población más vulnerable es una forma de pecado que también es altamente condenada por Dios. La Biblia nos enseña repetidamente que debemos cuidar de los pobres, las viudas y los huérfanos, algo que Sodoma y Gomorra despreciaban completamente. Finalmente, quizás el pecado más grave de Sodoma y Gomorra fue la total falta de arrepentimiento. Los habitantes no solo cometieron actos de perversión y maldad, sino que también se enorgullecían de sus pecados. No intentaron cambiar ni buscar perdón. Por el contrario, se regocijaban en su inmoralidad, desafiando abiertamente a Dios. La Biblia describe esta actitud en Isaías 3:8, diciendo que su rostro testificaba contra ellos, y proclamaban sus pecados como Sodoma sin esconderlos. Sodoma y Gomorra se convirtieron en un ejemplo de cómo una sociedad puede corromperse tanto hasta el punto de glorificar el pecado en lugar de reconocer sus faltas y buscar la misericordia de Dios. Este orgullo en el pecado fue lo que finalmente selló su destino. La paciencia de Dios tiene límites. Después de investigar la situación y encontrar que la maldad era generalizada, Dios ejecutó su juicio sobre estas ciudades. Génesis 19, 24, 25 dice: Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego procedente del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades, toda la llanura, todos los habitantes de las ciudades y todo lo que brotaba de la tierra. Este juicio, aunque severo, también revela la misericordia de Dios. Antes de la destrucción, Él dio una oportunidad para que Lot y su familia escaparan, enviando ángeles para rescatarlos. Esto nos enseña que, incluso en medio del juicio, hay una oferta de salvación para aquellos que escuchan la voz de Dios y se arrepienten. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato antiguo, es una advertencia urgente para nuestra generación. Jesús mismo se refirió a estas ciudades como un ejemplo del juicio que vendría sobre aquellos que rechazan el mensaje de Dios. En Lucas 17, 28, 30, Jesús dijo: Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, o plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. ¿No vemos acaso hoy los mismos pecados que llevaron a la destrucción de estas ciudades? La maldad generalizada, la idolatría moderna, la perversión sexual, el orgullo y la falta de arrepentimiento están presentes en nuestra sociedad actual. Como creyentes, la historia de Sodoma y Gomorra nos deja importantes lecciones. Debemos recordar que Dios es justo, pero también misericordioso. Él ofrece oportunidades para el arrepentimiento, pero cuando la rebelión es persistente, su justicia será aplicada. No debemos conformarnos con el mundo. En Romanos 12:2, la Biblia nos enseña a no amoldarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Debemos mantener una postura firme frente al pecado. Lot, aunque fue considerado justo, hizo concesiones en su vida y finalmente vio a su esposa perder la vida por mirar atrás durante la destrucción de las ciudades. Debemos enseñar sobre la humildad ante Dios y la importancia del arrepentimiento genuino. No podemos enorgullecernos del pecado, sino que debemos humillarnos ante Dios y buscar su misericordia. La destrucción de Sodoma y Gomorra nos recuerda que el pecado tiene consecuencias graves. Sin embargo, también nos muestra que Dios siempre ofrece un camino de escape para aquellos que confían en Él. Hoy, Dios te está llamando a apartarte del pecado y a buscar su rostro con un corazón arrepentido. Como Lot y su familia, estamos invitados a huir de la destrucción que viene sobre este mundo y a buscar refugio en los brazos del Salvador. No mires atrás como la esposa de Lot. No te apegues a lo que Dios ha declarado maligno. Escapa por tu vida hacia los brazos amorosos de un Dios que desea salvarte. ¿Te ha bendecido este mensaje? Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y comentar qué tema bíblico quieres que tratemos en nuestro próximo video. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Que Dios te bendiga abundantemente.